¿Por qué mi oración no es eficaz? ¿O por qué cuando oro tengo como un concepto de que no estoy cumpliendo lo que Dios quiere en mi vida a través de la oración? Pero hoy vamos a hacer un análisis del libro de Santiago, porque hemos hecho el análisis de esta parte de la Biblia desde otros aspectos. Hoy vamos a estudiar 4 razones de la ineficacia de la oración de los creyentes basados en el libro de Santiago, y hemos encontrado cuatro razones. Número 1, la oración es ineficaz porque se actúa injustamente. Número 2, la oración es ineficaz por tener corazones engordados. Número 3, la oración es ineficaz por llenarse de impaciencia. Y número 4, la oración es ineficaz por vivir en constante queja. Amén. Diga gloria a Dios. Bueno, vamos a mirar otra vez. Le digo otra vez las 4. A ver, número 1, por actuar injustamente. Número 2, por tener corazones engordados. Número 3, por llenarse de impaciencia. Y número 4, por vivir en constante queja. ¿De dónde hemos sacado esos 4 puntos? Del capítulo 5 del libro de Santiago. Amén. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de el libro de Santiago, nos arroja esta enseñanza muy hermosa. Es un estudio bíblico muy maravilloso. Entonces vamos analizando primero qué es la eficacia. Hágase esa pregunta. Eso, todos, hágase la pregunta, ¿qué es? ¿Qué es la eficacia? Y vamos a escribir, vamos a analizar la palabra eficacia desde el término original. Y vamos a analizar que hay 2 palabras del idioma hebreo para definir la eficacia. ¿Y por qué hablamos del idioma hebreo? Porque es el idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento. ¿Y por qué hablamos del idioma griego? Porque es el idioma con el que se escribió ¿qué? El Nuevo Testamento. Entonces, vamos a analizar la palabra eficacia desde el hebreo y del griego, porque estamos haciendo un estudio bíblico de Santiago capítulo 5, donde dice en el versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces vamos a ver qué quiere decir la oración eficaz. Bueno, la palabra eficacia viene del término hebreo koach con K. Y esa palabra, escriba, ¿sabe qué quiere decir? Fuerza, poder, capacidad. Esa palabra aparece en el Salmo 29:4 al describir el poder de Dios en una acción fuerte. Cuando dice, voz de Jehová con potencia. El original hebreo allí tiene la palabra koach. Y la palabra koach quiere decir ¿qué? ¿Qué quiere decir? Eficacia, eficacia. Y la palabra eficacia quiere decir ¿qué? Fuerza o poder. Entonces cuando dice voz de Jehová con potencia, ¿qué quiere decir? Voz de Jehová con eficacia. Entonces cuando usted diga la oración eficaz, bueno, la oración eficaz es la oración que tiene ¿qué? Poder, que tiene fuerza. No solamente decir quiero que Dios me dé todo lo que quiero, no. La eficacia de la oración se basa en el poder de la oración por el poder de Dios a quien clamamos. Diga gloria a Dios. Entonces la oración eficaz, escríbalo, puede entenderse como una oración que tiene fuerza o poder para lograr algo. No la oración sin sentido, sino a quien oramos. ¿Cuándo nuestra oración adquiere poder?
cuando invocamos el nombre del Todopoderoso. Diga gloria al nombre del Señor. Le voy a dar la otra palabra hebrea. Le dije la primera palabra hebrea. ¿Cuál era? Koach. ¿Qué quiere decir esa palabra? Fuerza o poder. Hay otra palabra hebrea para definir eficacia, porque estamos estudiando ¿qué? La oración eficaz. Muchas veces dicen, la oración eficaz del justo puede mucho, y la repite una y otra vez, pero no entiende. Entonces hoy estamos explicando qué quiere decir la palabra eficaz. En el hebreo original, koach quiere decir fuerza o poder. Ahora le voy a decir el segundo término, asa, asa, con tilde en la A. Esa palabra en su original, ¿sabe qué quiere decir? Escríbalo. Quiere decir hacer, actuar, realizar, y describe las cosas que se hacen con efectividad. La primera palabra, koach, ¿qué definía? Definía el poder y la fuerza. La segunda palabra, asa, del hebreo original, define ¿qué? Las cosas que se hacen con efectividad. Entonces, en ese sentido, en el original hebreo, la oración eficaz viene a ser la oración que tiene poder y la oración que es efectiva. ¿Puede darle gloria a Dios por ello? Bueno, vamos a la segunda parte. La misma palabra eficaz, cuando vamos nosotros, aleluya, al griego original, ahí tenemos relacionado que la palabra griega para definir eficaz, escríbalo, es energeo. Y esa palabra, ¿sabe qué quiere decir? O bien el término castizo nuestro, que es ¿qué? Energía. Y esa palabra significa la acción de operar o trabajar poderosamente. Esa palabra originalmente está en Efesios 3:20. El original de esa palabra está en Efesios 3:20. ¿Y qué dice en Efesios 3:20? Aquel que es poderoso, dígalo, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Puede darle gloria al nombre del Señor. Bueno, entonces allí encontramos la palabra que energeo, que significa energía. Aleluya. Y también hay otra palabra griega en el Nuevo Testamento, y esa palabra es ischio. Y sabe que esa palabra significa, quiere decir ser fuerte para lograr algo. Y esa palabra es la que está en nuestro estudio bíblico de Santiago 5:16, cuando dice la oración eficaz. Entonces el original de esa palabra griega es ischio, y esa palabra, ¿sabe qué quiere decir? La capacidad para lograr algo. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? Bueno, creo que ahora sí usted ya puede tener claridad para definir la palabra ¿qué? Eficaz. Según sus palabras, hermanos que están aquí, los que siguen esta transmisión, ¿qué es entonces para usted la palabra eficaz? Según sus palabras, dígalo en voz alta el que desee. ¿Qué quiere decir la palabra eficaz? Fuerza, poder, capacidad, energía, resultado, seguridad. Entonces, cuando digo que voy a orar con eficacia, voy a orar con poder, con fuerza, con capacidad,
con valentía, con entrega, con resultado, con esperanza. Diga y alabe al Rey de Gloria con un aplauso fuerte si usted lo quiere hacer. Alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, si digo que todo eso es eficaz, ahora le voy a pedir que usted diga qué es ineficaz. ¿Qué tiene una oración ineficaz? Aleluya. Una oración ineficaz es una oración que tenga debilidad, una oración que tenga imposibilidad, una oración que tenga derrota, una oración que tenga pasividad. Todo eso significa entonces la oración ineficaz. Y hay muchos cristianos que están orando, pero lamentablemente de manera que ineficaz, y no están teniendo problemas con el tiempo de la oración. Hay hermanos que pueden estar orando 1 hora, pero lo hacen ineficazmente. Hay hermanos que pueden estar ayunando todo el día, pero lo pueden estar haciendo ineficazmente. Hay hermanos que quizás se levantan a la madrugada y tienen ese bonito deseo de levantarse, pero no ven resultados porque lo están haciendo ¿qué? Ineficazmente. Pero en esta hora estamos aquí para aprender a orar eficazmente, porque la oración eficaz del justo es la que puede mucho. Diga gloria a Dios. Pero aquí vienen las sorpresas hermosas de esa gran conocida frase: la oración eficaz del justo puede mucho, que los cristianos la conocen de memoria, la recitan y la enseñan, la predican, la cantan y la comparten. Pero vamos a hacerle el estudio exegético de ese versículo. Exegético y hermenéutico. ¿Qué quiere decir exegético? Tomarle el primer sentido. ¿Por qué dice la oración eficaz del justo puede mucho? Vamos a ver por qué está escrito eso. Y el estudio hermenéutico quiere decir por qué o cómo o en razón de qué Dios dijo esto a través del apóstol Santiago. Entonces ubiquémonos en el capítulo 5, el versículo número 1, 2, 3 y 4. Y usted se va a dar allí cuenta de algo. Número 1, ¿por qué la oración es ineficaz? Porque el creyente que ora puede estar viviendo y actuando injustamente. Y mire estos versículos. 5:1, por favor. Santiago 5:1. Vamos a leerlo juntos. Mire esas palabras. Léalo en voz alta. Por las miserias que os vendrán. Hasta el 4. Aleluya. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuegos. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros. Léalo, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor. Sí leyó bien, ¿verdad? Bueno, si leyó bien, ¿qué significa eso? Sí lo leyó bien, ¿verdad? Se ríe Juanito. Son 4 versículos. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando allí? Está diciendo, bueno, que los ricos van a aullar, que las riquezas están podridas, que las ropas de los ricos están llenas de polilla, que vuestro oro está enmohecido. Y dice que habéis acumulado tesoros para días postreros, pero el jornal de los obreros está clamando. Bueno, le voy a explicar a qué se debe. Esto no le está escribiendo a los ricos inconversos nada más.
¿Sabe a quién le está escribiendo? A los ricos que formaron ya parte de la iglesia. Porque esta carta fue escrita más o menos entre el año 48 y 50 después de Cristo, cuando la iglesia tenía unos 20 años. Y la Biblia dice en Hechos 17:12 que así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. En la iglesia empezó a llegar gente de condición social elevada y hubo un separatismo social en la iglesia. Y Dios permite que el apóstol Santiago, hermano de Jesús, según se cree, escriba esto. Y el problema, aleluya, que detecta Santiago es que habían algunos hermanos de la fe que para orar tenían problemas porque no estaban solucionando los temas de orden justo, porque estaban viviendo ¿qué? Injustamente. No les está declarando un pecado de adulterio, de fornicación, sino de qué. Les está diciendo que no les pagaban bien a los trabajadores. Les está diciendo que habían acumulado riqueza. Les está diciendo que habían acumulado su poderío y que el beneficio era solo para ellos. Y que habían puesto su esperanza solamente en lo económico. Y que por eso la oración no era ¿qué? No era eficaz ni poderosa. ¿Usted había analizado eso? Bueno, ahí la Biblia lo dice. Y le voy a dar otro dato para que usted lo crea de todo corazón. El apóstol Santiago relata la injusticia social que vivía la iglesia en su carta. Ya en el capítulo 2, versículo 1, mire lo que dice. Sí le está prestando muchísima atención, ¿verdad? Santiago 2:1, hermanos míos, ¿qué dice? Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El apóstol dice, bueno, ¿quieren orar eficazmente? Bueno, primero no hagan acepción de personas. El versículo 2, porque si en vuestra congregación, léalo fuerte, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido ¿qué? Andrajoso. ¿En dónde está diciendo? ¿Que entran en el parque? No, que entra en vuestra ¿qué? Congregación. O sea que el problema que se había detectado no era en el mundo, sino ¿dónde? En la iglesia. En la iglesia Dios había detectado ese problema y el apóstol Santiago lo escribe. El apóstol Santiago dice, y por eso es que la oración no se vuelve eficaz, porque tienen problemas de clasismo social. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice el versículo número 3? Y miráis con agrado al que trae ¿qué? Ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Cuántos le dan aplausos al Rey de Gloria? Aleluya. Bueno, alabanzas. Ahí está claramente el Espíritu Santo. Esto no es una doctrina social ni política, no. El Espíritu Santo a través del apóstol Santiago dice, la oración se vuelve ineficaz cuando dentro de nosotros hay trato injusto con las personas de manera distinta. Cuando una persona empieza a tratarlo al otro por su dinero,
Si usted dice, no, aquel hermano yo lo trato bien porque tiene dinero, aquella hermana la trato bien porque tiene dinero, ahí el Señor dice, si te pones a orar, cuando vayas a orar, si haces distinción de personas, tu oración se vuelve ¿qué? Ineficaz. ¿Usted se había puesto a pensar eso? Y eso pasa también cuando en nuestra congregación nosotros debemos asociarnos con el humilde, saludar a todos los hermanos, darles un abrazo a todos los hermanos, reconocer a todos los hermanos, estar pendientes de ellos, aleluya. Eso hace que la oración se vuelva ¿qué? Eficaz. ¿Qué dice el Señor para solucionar ese problema? Hay hermanos que dirán, bueno, eso no es conmigo. No. Hay personas que no se dan cuenta que a veces tienen ese tipo de conceptos dentro de su corazón, de su mente. Hay personas que a veces para tratar, para establecer, hay hombres que por querer encontrar una novia para casarse buscan condiciones sociales nada más, o mujeres que quieren casarse buscan condiciones sociales en el futuro novio, o su calidad o su manera, o condiciones nada más efímeras, pasajeras. Entonces eso, si una persona se pone a orar y ya está precondicionado de esa manera, la oración no es eficaz. La oración se vuelve ¿qué? Ineficaz, se vuelve débil. Pero miren lo que dice la Biblia para solucionar ese problema. Romanos 12, 16. ¿Qué dice? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino que asociándose con ¿quién? Con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea que el Señor le manda a la iglesia que para que nuestra oración se escuche, ¿con quién tenemos que asociarnos? Con los humildes, juntarnos con los humildes, asociarnos con ellos. Si usted cree que su oración últimamente no es escuchada, quizá dentro de la misma congregación hay personas que dicen, no, con él sí, con ella no, con él sí, con ella no. Hay grupos a veces que se forman congregacionalmente por su condición social, y cuando alguien quiere orar y hace clasificación de tema social, esa persona se pone a orar y esa oración no es eficaz porque va a encontrar tropiezo, porque la Biblia lo dice. Mire lo que dice Proverbios 16, 19 para solucionar ese problema de la vida injusta en ese aspecto. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Sabe qué dice? Es mejor que estés en un momento de dolor con un humilde cuando se le murió algún familiar, que estés con él en el velatorio de alguien, que acompañes a una persona humilde que no tenga que brindarte comida, que estés en el banquete de alguien que tenga que brindarte muchas cosas. Eso lo dice Dios por medio de la palabra. Y aquí hay otro versículo para poder acabar ese problema de la injusticia social. Las personas, los políticos a veces utilizan mucha esa frase: vamos a acabar con la injusticia social. Pero el político no puede solucionar nada mientras no se acerque al justo. Y el Señor, mire lo que dice San Lucas 14, 13, 14. Aquí está el Rey de Gloria, que Él acabó con ese problema de la injusticia social hace miles de años, aleluya. ¿Qué dice? Mas cuando hagas banquete, llama ¿a quién? A los pobres, diga gloria, a los mancos, diga gloria, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te recompensará, será recompensado en la resurrección de los justos. O sea que el Señor dice: si quieres hacer una fiesta, invita a los que no pueden recompensarte. Eso lo dice el Señor. ¿Invita a quién? Al pobre, al manco, al cojo
y al ciego. ¿Cómo le parece? Esto lo dice el Señor, lo dice en su palabra. Esto no es idea del hombre. Esto lo dice la Escritura. Por eso muchas veces nosotros a veces tenemos algún compromiso social y a veces decimos, bueno, como no hay comida para tanto, lo invito al pastor y listo. Pero algún día hágase un cumpleaños en su casa e invite a todos los que pueda. Aleluya. Aquellos que piensen que no van a llevar regalo, invítelos primero. ¿Verdad? Eso dice la Biblia. Invita a tu fiesta a aquellos que piensan que no van a llevar regalo, invítalos a ellos. Eso es el evangelio. Esto no es filosofía social ni política. Es el poderoso evangelio de la gracia y de la gloria. Por eso es que al Señor lo crucificaron, porque Él se asoció con los humildes. Por eso es que al Señor lo humillaron, porque Él no estuvo con las jerarquías. Por eso al Señor lo rechazaron, porque Él estuvo siempre pegado a aquel que no tenía que dar. ¿A cuántos Dios nos está hablando? Entonces, si queremos que nuestra oración sea eficaz, vamos a tratar bien a todos los hermanos, a compartir con los hermanos, a brindarles un bocado de comida a nuestros hermanos. Aleluya. Asociarnos con el humilde para que la oración se vuelva ¿qué? Eficaz. Número 2, característica número 2, ¿por qué la oración es ineficaz? Por tener corazones engordados. Repita. Santiago 5:5. ¿Qué dice? Santiago 5:5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Mire, eso lo dice. Estamos estudiando ¿qué? ¿Por qué la oración no es eficaz? ¿Y dónde estamos sacando todos esos antecedentes? En el capítulo ¿qué? 5 del libro de Santiago. Y ahí la oración es ineficaz porque se vive en deleites sobre la tierra. La palabra deleites, ¿sabe qué quiere decir? Derroche, una vida llena de excesos. También la palabra deleite, escríbalo por favor, quiere decir autocomplacencia y egoísmo. Eso quiere decir deleite. Y la palabra deleite, escríbalo, también quiere decir centrarse únicamente a disfrutar las cosas temporales de esta vida. Eso dice la Biblia que es ¿qué? Deleite. En cambio la palabra disoluto, escríbalo, la palabra disoluto quiere decir vivir de manera indulgente o vivir de manera desenfrenada. Esta palabra tiene un contexto de actuar con desperdicio moral. Por eso cuando la Biblia dice de haber engordado los corazones, ¿sabe qué quiere decir? Alimentar o nutrir la vida placentera. Eso quiere decir vivir de esa manera. Cuando dice la Biblia como en el día de matanza, se puede asociar al día del juicio. Ahora, todas esas palabras, llevémosla a este tiempo y le voy a pedir que escriba estos apuntes. Esos versículos que leímos, si los trasladamos a nuestra época, hay un problema que está viviendo el cristianismo de este siglo. ¿Y sabe cuál es el problema? El relativismo moral con pseudo bases cristianas. Les repito, el relativismo moral con pseudo bases cristianas.
La palabra relativismo moral o pseudo bases cristianas quiere decir que hay una corriente de cristianos de este tiempo que están utilizando o están actuando y diciendo eso es relativo. La palabra relativo quiere decir, bueno, yo actúo así, pero eso es relativo, usted lo entiende así, yo lo entiendo así. O dicen, no, es que eso es en su pueblo, en su ciudad, en su país. Es que eso es en su generación. Es que ahora los cristianos somos de otro criterio, de otro sentido. Es que eso yo lo entiendo así, pero usted lo entiende así. El cristiano en este tiempo está actuando con razonamientos que no responden a inspiración del Espíritu Santo, sino que responden con intereses a sus deseos más humanos que espirituales. Por eso usted se está dando cuenta que hay muchas personas que defienden sus actos de debilidad espiritual, no pidiéndole al Señor perdón y misericordia. ¿Sabe cómo están defendiendo sus actos de debilidad espiritual? Diciendo que la Biblia también los apoya. Y lamentablemente están interpretando ellos la Biblia a la manera, ¿para qué? Para decir que esos actos de debilidad espiritual son justificados por la palabra. Y quien le dice que eso no es así, ¿sabe cómo lo están tildando a la corriente de cristianos que se fundamenta en Dios? ¿Sabe cómo la están llamando? Radical, o le están llamando fanática, o le están llamando extremista. Porque lo que antes era espiritual, escritural y bíblico, ahora hay una corriente que la llama extremista, fanática o demasiado ortodoxa. Pero la palabra de Dios no se altera, no se cambia. El molde lo tiene Jesucristo, y eso no se necesita negociar con la fe, porque el poder de Dios es claro y maravilloso. ¡Oh, adórelo! Hay muchos cristianos, aleluya. Hay muchos cristianos que su oración es ineficaz. Escríbalo, por favor. Hay muchos cristianos que su oración es ineficaz. Escríbalo. Porque se creen sabios en su propia opinión. Y Dios no va a escuchar a un hombre y una mujer que se arrodilla creyendo que Él es sabio en su propia opinión. Hay poder en el nombre de Jesús. Una oración se vuelve ineficaz cuando la persona que ora minimiza la enseñanza de los maestros, de los pastores o los líderes congregacionales, diciéndole que es retrógrado, diciéndolo que el tiempo pasó por él, o que tiene escasa desarrollo intelectual. Es verdad que hay una generación que se ha levantado en la iglesia, que estudia, que han alcanzado títulos académicos, que han desarrollado económicamente y que tienen influencia en la sociedad. Y muchos de aquellos cristianos todavía se someten a Dios, a la palabra y a los ministros que les enseñan. Pero también se ha escuchado en ciertos lugares que este tipo de cristianos se dejan llevar por lo que alcanzaron, por lo que estudiaron, por lo que tienen o por lo que ellos lograron con su esfuerzo, y se ha escuchado decir: ese pastor o esa enseñanza no me llena porque está limitado en su intelectualidad, porque es una persona que no tiene conocimiento, o porque empiezan a juzgar la enseñanza por la condición intelectual o la condición académica de quien lo expone. Pero quiero decirle que esta palabra tiene algo, y lo que le ha dado Dios a los ministros de la palabra es algo maravilloso, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay grandes maestros de la palabra que han mostrado un profundo poder de Dios, como también hay grandes maestros de la palabra que tienen conocimiento académico y han unido el conocimiento académico con el poder de Dios, y allí sale la enseñanza gloriosa que viene de lo alto.
Oh, aleluya. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Por eso, escúchelo bien, no minimice la enseñanza. Si su condición económica, social, cultural y hasta étnica, según su opinión, es más elevada, esa oración no va a llegar nunca a la presencia de Dios. Porque Dios no mira a los soberbios, aleluya, sino que el Señor da gracia. ¿A quién? A los humildes. Es que es difícil que Dios escuche la oración de una persona que piense que Él es el más sabio de toda la iglesia. Es muy difícil, pero el Señor sí escucha la oración de alguien que lo hace con el corazón sencillo. Por eso la Biblia utiliza una palabra un tanto fuerte cuando en Apocalipsis 3:17 dice lo siguiente, aleluya, Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso le dice a la iglesia de la Odisea. Imagínense qué palabra fuerte. Entonces, ¿sabe qué? El Señor siempre ha tenido una iglesia humilde, porque Él es humilde. Y al decir que somos una iglesia humilde, no estamos haciendo culto a la ignorancia, que no se entienda eso. No, estamos diciendo que en nuestra iglesia nuestros jóvenes estudien, se preparen, que nuestros pastores lean, profundicen, que estudiemos la palabra, que hagamos análisis, que hagamos cuadros comparativos, que busquemos el origen de los términos, que hagamos un análisis exegético, hermenéutico, que le pongamos en el contexto social, cultural de los pueblos lo que hablamos. Eso no quiere decir que nos estamos llenando de orgullo, no, pero si todo ese conocimiento que Dios nos da, solamente le decimos al Señor toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, el Señor se va a glorificar. Pero si alguien, aleluya, dice no, a mí no me interesa eso, yo sé lo que tengo y lo que tiene lo pone como un peldaño inalcanzable, la oración de esa persona no llega a lo alto, porque todos debemos estar dispuestos a aprender todos los días de nuestra vida. ¿Cuánto le aplaudimos a Él? Oh, santo. Vamos con la número 3. ¿Por qué la oración es ineficaz? Número 1, ¿cuál era? ¿Por qué? Por vivir ¿qué? Injustamente. Número 2, por tener el corazón ¿qué? Engordado o engrosado. Quiere decir por vivir pegado a los deleites y tener un ego demasiado elevado. Ahí la oración el Señor no la escucha. Número 3, ¿por qué el Señor no escucha la oración? Por llenarse de impaciencia. Eso está en el versículo 7. Estamos estudiando el capítulo 5 del libro de Santiago para los que recién se están integrando a esta enseñanza. Capítulo 5 del libro de Santiago, el título es ¿por qué mi oración es ineficaz? Y le estamos dando 4 razones. Número 1, por vivir injustamente. Número 2, por tener el corazón engrosado. Y número 3, ¿por qué? Le dijimos, por llenarse de impaciencia. Vamos a leer Santiago 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened ¿qué? Paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor Pero mire, le voy a hablar de una paciencia. Dios me pidió o que les diga esta palabra. ¿Sabe a qué paciencia se refiere? No a la de esperar, Señor sáname, Señor ayúdame, no. ¿Sabe a qué paciencia se refiere?
a la paciencia que fue dada por la diferenciación social que existía en la iglesia. Porque el creyente empezaba a tener en la iglesia primitiva afectación con los hermanos que tenían mejor condición social, y eso los volvía impacientes. ¿Sabe por qué los volvía impacientes? Porque ellos empezaron a hacer juicios. ¿Por qué a los ricos de la iglesia les iba bien y por qué a los pobres de la iglesia les iba mal? Entonces ellos empezaron a decir: me parece que Dios no me está escuchando, porque hay personas que piensan que ser pobre es pecado o ser rico es pecado. Y el problema no es ni la riqueza ni la pobreza. El problema es que el rico piensa que su riqueza lo puede hacer humillar al pobre, y el pobre piensa que su pobreza le da el derecho de atacar al rico. Y aquí no hay una lucha de clases sociales, porque en la Biblia siempre hubo gente rica y gente pobre, gente rica que amó a Dios y gente pobre que amó a Dios. Lo que a Dios no le agrada es que el rico crea que con su dinero se compra las cosas de Dios, y el pobre crea que con su pobreza alcanza misericordia. Y eso no es así, sino que Dios quiere que el corazón del hombre esté dispuesto para Él. ¿Cuánto le dan gloria y aplauso? Oh, adórelo. Santo, santo, aleluya. Sí lo vamos entendiendo. Yo creo que esta carta está muy linda. Muy linda. ¿Cuánto la vamos comprendiendo? Personalmente me llenó de mucho gozo ayer que empecé a estudiar y el día de hoy, porque yo, por la gracia de Dios, he predicado esto algunas veces, pero en este contexto no. ¿Sabe por qué? Porque a veces pensamos que la oración eficaz es solamente dame, respóndeme. Pero el Señor ahora está diciendo que hay gente pobre, que se queja de su condición económica, y está viendo a algunos hermanos que le está yendo bien económicamente y se vuelven ¿qué? Impacientes. Y ahí la oración no. Ahí el Señor no va a escuchar la oración. Y usted así se ponga a llorar y a llorar y a llorar. Y cuando vea que el hermano que entra a la puerta de la iglesia llega tarde al culto y llega en su buen vehículo, y usted que está 2 horas orando no tiene ni que venir, dice: pero no entiendo por qué yo me paso orando y el otro que no ora le va bien. Y el corazón se empieza a llenar de impaciencia. Y esa oración ya Dios no la responde. ¿Cómo le parece eso que estamos analizando? Entonces el Señor nos está diciendo: tranquilo. Y miren, hay un salmo que usted lo ha leído, Salmo 73, 3. Hay poder en el nombre de Jesús. Aquí estamos hablando no del hermano que económicamente tiene y es fiel a Dios. Tranquilo, hay gente que es muy fiel a Dios y económicamente tiene. Amén. Y hay hermanos pobres que no tienen impaciencia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de las anomalías que se dan en el hermano que tiene dinero y en el hermano que no tiene dinero, y malinterpreta su condición social y la mezcla con la situación espiritual. Vamos a leerlo. Salmo 73, 3. Porque tuve envidia ¿de quién? De los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí no está hablando de hermanos, sino de impíos. He aquí todos estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron ¿qué? Riquezas. Estoy en el 12, perdón, me salté al 12. Amén. Ahora al 16. Cuando pensé para saber esto, fue que duro trabajo para mí, hasta que entrando, léalo conmigo, en el santuario de Dios, el 17 por favor, comprendí el fin de ellos. Atentos. 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Sabe qué? El salmista estaba molesto y enojado porque la gente impía estaba ¿qué? Próspera. Y él que guardaba a Dios
estaba limitado. Y la Biblia dice que para él fue un duro trabajo, no lo entendía. Pero ¿cuándo lo entendió? Hasta que entró, ¿en dónde? En el santuario de Dios. ¿Qué dicen, hermanos queridos? Entonces, mire, puedo estar orando ineficazmente cuando estoy fuera del santuario. Y allí es que veo la injusticia. Yo no estoy de acuerdo con la palabra injusticia cuando se quiere definir a los actos que provienen de Dios. Y ahí sí hay que tener cuidado. Muchas veces hay hermanos que utilizan esa palabra, pero pienso que no lo hacen con mala intención, pero es bueno que lo aprendan. A veces hay hermanos que le dicen: a ver, hermano, usted le toca ir. Un día le dijimos: a ver, hermano, usted se tiene que ir a evangelizar en toda esta cuadra. Y esa cuadra era muy larguísima. Y a otro grupo de hermanos dijeron: y usted se va por esta cuadra. Y esa otra cuadra era la tercera parte. Y el hermano que iba a evangelizar dijo: qué injusto. Esto sí es muy injusto. Dijo: qué injusto. ¿Por qué ellos que son jóvenes los manda media cuadra y a mí una cuadra? Qué injusto, ¿verdad? A veces cuando un día llegué al templo contento, aleluya, y abrí las puertas del templo y había una hermana que estaba limpiando el templo y ella no sé, pensó que estaba sola y dijo: qué injusto, yo aquí limpiando el templo sola, qué injusto. Estaba limpiando el templo, pero las compañeras no llegaron y estaba sola. Entonces ella decía: qué injusto que es esto. Eso no es correcto. Aleluya. Es una irresponsabilidad de quien no haya ido, o algún accidente que no haya ido, pero eso no es injusto. No utilice esas palabras. Injusticia, ¿verdad? O a veces un día estaba un hermano en una confraternidad y fuimos estábamos repartiendo la comida en una confraternidad y él se puso a conversar, a saludar con todo el mundo y les decía a las hermanas: vengan a comer, vengan a comer, vengan a comer. Y el hermano se quedó sacándose fotos, distraído. Y cuando ya le van a dar el plato de comida, le dieron solamente un poco de arroz y ya no había ni ensalada ni carne, un poquito. Y él dice: qué injusto, uno paga y esta es la manera que lo tratan, qué injusto. Y vino y dijo: qué injusticia que hay en la iglesia. Y yo le dije: eso no es así, hermano, no es así. Dijo: no, eso te tiene que hablar, que esto no es así. Y ya quería formar un sindicato allí con hermanos y todo eso. Así no es el reino de los cielos. Hay poder en el nombre de Jesús. Si el reino de los cielos fuese con sindicato y todo, esta iglesia no estaría en pie. Pero el reino de los cielos es un reino glorioso, donde a veces al que no trabaja Dios le da, aleluya, por el poco tiempo que trabajó. Y los otros dijeron: ¿por qué este fue contratado por una hora y le pagan lo mismo y yo que estoy trabajando todo el día? No, esto es injusto. Pero el Señor dijo: yo hago lo que quiero. ¿Cuántos le adoran al Rey? ¿Cuántos están gozándose en la palabra? ¿Cuántos se gozan en la palabra? ¿Cuántos se gozan? Entonces, en el nombre del Señor Jesús, usted por favor no se llene de impaciencia, en el nombre del Señor. Número 4 y final: vivir. ¿Sabe por qué la oración no se escucha? ¿O por qué hay una oración eficaz? Por vivir en constante queja. Gloria al nombre del Señor. Diga: gloria al nombre. ¿Cuál era la número 1? Por vivir injustamente. Número 2, con el corazón engrosado. Número 3, por llenarse de impaciencia. Y la final, número 4, por vivir en constante queja. Cuando un creyente vive en queja constante, la oración no es eficaz. ¿Qué dicen ustedes? Aleluya. Creo que esta enseñanza nos va a enseñar a orar mucho. Aleluya. Efesios 5:9.
Me da alegría ver sus rostros, y a los que están siguiendo la transmisión no les puedo ver sus rostros, pero seguro estarán ahí también sonriendo y gozando, diciendo: verdad, Señor, yo he venido orando y tantas cosas que uno tiene que aprender, y esta enseñanza la preparamos con mucho amor para la iglesia. ¿Qué dice el libro? Aleluya. Hermanos, no os quejéis. Creo que yo escribí mal el texto, ayúdeme a buscar allí. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Eso dice el texto. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Hay poder. Sí, Santiago 5:9. Sí, porque estamos estudiando Santiago 5:9. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Finalmente, que nosotros no debemos ¿qué? Quejarnos. ¿Usted ha conocido creyentes que a veces se los escucha quejarse mucho? ¿Sí o no? Sí, creo que es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Que nos estamos quejando mucho, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? Ay, qué hasta nos quejamos del clima. Uy, qué frío que está haciendo este frío. Ay, qué calor que está haciendo, pastor. Ah, es que este aire, es que esto, lo otro, es que el viento, es que esto, que lo otro. No se queje tanto. No se queje tanto de la vida, por favor. No se queje tanto. Dice, qué caro que está todo, que esto, que lo otro, que la gente, que el tránsito, que las bicicletas, que las motos, que los autos, que todo. Parece que el cristiano siempre está quejándose. Entonces, cuando usted se está quejando y se pone a orar, indistintamente, mire, el Señor le dice: pero si te he dado nueva vida, te perdoné los pecados, te di mi nombre, te bauticé con el Espíritu Santo, estoy contigo todos los días, tienes vida eterna. ¿Por qué te quejas tanto? Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Escriba estas ideas. Aleluya. La oración eficaz, escríbalo. La oración eficaz no es una queja. Aleluya. Otra. La oración eficaz no es un pliego de demandas ante Dios. Aleluya. Hay gente que no ha entendido la oración, que un día va a venir con unos letreros y los va a poner unos palitos y va a decir: esto es lo que necesito. No, esto no es el Señor. El Señor no es el presidente de una nación. El Señor es el Dios soberano, absoluto, maravilloso. ¿Cuántos se gozan por esta palabra? Los que salen a las protestas en las calles protestan contra los gobiernos. Nosotros no oramos así. Hay gente que cuando se ora dice: Señor, mira que no me fallo los cultos, y por qué me va esto. Señor, mira que yo pongo ofrendas, doy diezmos, primicias, y por qué me está yendo mal. Señor, mira que por qué, si yo no le hago mal a nadie, por qué la gente me hace mal a mí. Señor, mira que el negocio, que yo soy el más baratero, y por qué no vendo. Señor, mira, y por qué ese otro que pasa tomando y esto, y por qué le va bien. Se empieza a quejar de todo. Y el Señor lo ve y le dice: pero no has entendido. Por eso la oración de un creyente que se queja permanentemente no es eficaz. ¿A cuántos Dios nos está hablando? Yo creo que de aquí en adelante, cuando vamos a orar, menos queja y más que adoración. Menos queja y más adoración. La oración eficaz es hablar con un Dios juez justo. Orar a Dios no es orar a un Dios sordo, de ninguna manera. No, nuestro Dios es misericordioso y muy clemente. Y le voy a dar un dato que le va a servir. ¿Sabe por qué Dios atacó esto de la queja a través del apóstol Santiago? Porque en la iglesia
donde se analizó ese problema, los creyentes vieron este clasismo social y empezaron a quejarse. Empezaron a quejarse. Usted ha visto que en las sociedades que no tienen a Cristo, los pobres se quejan ¿de quién? De los ricos. ¿Y los ricos se quejan de quién? De los pobres. El rico dice, esos son pobres porque no trabajan. Y los pobres le dicen a los ricos, esos son ricos porque explotan a los pobres. Esa es la queja constante. Pero en el reino de los cielos no es así. Y que parece que ese problema social se había puesto en el corazón espiritual. Pero espiritualmente, ¿sabe qué? El Señor le dice a la iglesia, no es esto un reino terrenal. La iglesia mía es un reino celestial. Yo la gobierno, la ordeno, yo la diseñé, dice Jesucristo. La bendigo y la guardo. Al Señor no le formamos paros, al Señor no le hacemos sindicatos, al Señor no le hacemos protestas, al Señor no le hacemos levantamientos, al Señor le damos gloria, al Señor le damos honra, al Señor le damos adoración, al Señor le damos exaltación. Santo. Alabada la vaya. Por eso dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Aleluya, aleluya. El 13, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Aleluya. O sea que en la iglesia sí hay gente afligida. Pero la gente afligida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Oración. Ponerse a orar. Y si alguno está alegre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ponerse a cantar alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confiesen las ofensas unos por otros y oren los unos por los otros para que seáis sanados. Porque la oración eficaz. Pero ¿cuál es la oración eficaz? ¿Ya entendió cuál es la oración eficaz? La oración, aleluya, donde se saca la injusticia de nuestro corazón. Termino con esto. ¿Será que en los que estamos escuchando esta palabra hay algún acto injusto? Puede ser que sí. A ver, ¿quién reconocería y diría, Señor, a veces yo actúo injustamente? Por eso digámosle, perdona mis injusticias. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Sí podemos? Perdona mis injusticias. ¿Será que el corazón de alguien que escucha esta palabra está engordado? Usted sabe que clínicamente, si una persona tiene el corazón grande, hay una enfermedad, me parece, del corazón grande, ¿verdad? Cuando una persona tiene el corazón grande, muere. Y no le estoy hablando de la grandeza emocional, sentimental, le estoy hablando del corazón grande biológicamente. Muere. El corazón engrosado hace que el creyente muera espiritualmente. ¿Será que hay alguien que está orando impacientemente? Va orando por algo hace años y no recibe, pero el Señor quiere que haga una pausa ahora y empiece de nuevo, y mañana Dios le dará una respuesta gloriosa. Cuando no te impacientes más. ¿Y cuántos quisieran decirle, yo no quiero quejarme, yo quiero agradecerte? De los que están aquí y de los que están en sus casas, ¿cuántos quisieran postrarse delante de Dios con una actitud diferente?
A ver, les pregunto, ¿cuántos quisieran postrarse delante de Dios con una actitud diferente? Venga, hermano querido, venga, joven querido. Vamos a orar por todos, por los que están allí en sus casas. Quiero hacer oración por los que están escuchando. Quiero hacer oración por todos los que están aquí. Vengan delante del Señor y doblen sus rodillas. Vengan delante del Señor y doblen sus rodillas. Vengan delante del Señor y doblen sus rodillas. Señor, quizá Dios te ha bendecido y no te has dado cuenta todo lo que tienes. Más te das cuenta todo lo que te falta. Antes, cuando tenías poco, no te quejabas, y ahora que tienes más, te quejas más. Antes, cuando tu negocio era pequeño, vivías contento. Ahora que tienes un gran negocio y tienes muchos empleados, te quejas más. Antes, cuando vivías lleno de dolores, no te quejabas tanto. Pero en esta hora, haz una obra. Te avanzará la bala, blabaralaya. Toma nuestra babasí. Llénanos de tu gloria, Padre. Llénanos de tu gloria. Aplauda la presencia de Dios. Aplauda la presencia del Señor. Oh Dios amado, haz una obra grande. Haz una obra grande en nosotros. Dios querido, enséñanos a orar. 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 Hazlo, corrige las cosas que no hacemos bien. Así alabanzas, aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos.